parece muy relevante destacar la diferencia entre la mediación pedagógica que hacemos todos los maestros de grupo durante toda la historia y de manera particular la mediación escolar en la atención y prevención de conflictos. Entonces, porque tiene una connotación particular. Me parece importante destacar que la mediación escolar para la prevención de conflictos es un método de intervención que requiere conocimientos y también requiere herramientas. Si bien, como ya se mencionó anteriormente, hay mediadores intuitivos, bueno, yo misma fui orientadora en una secundaria pública y va uno formándose como mediador por la vía de los hechos, pero no puede uno dejarlo solo a la cuestión empírica. A veces hay quienes necesitan una capacitación formal para ser un mediador o una mediadora en este sentido. Me gustaría puntualizar algo que decía ya la maestra Conde hace un momento sobre la importancia de ver que se hace mediación cuando hay un conflicto entre personas con una situación simétrica, cuando hay conflicto entre pares, ya sea entre un estudiante o si eres director, cuando hay un conflicto entre maestros. Porque si no, entonces es otro tipo de intervención. La mediación escolar tiene que tener esto muy claro. Ahora bien, cuando hablo de herramientas, hablo de que el mediador tiene que tener diferentes aspectos a tomar en cuenta. Uno de ellos es que conozca la situación en la que va a mediar. Otro es que el mediador siempre tiene que tener una postura neutral. El mediador no es un juez ni es un árbitro. Es alguien que va a facilitar el proceso de comunicación entre dos partes o dos grupos en tensión. Y tiene que tener una escucha activa, donde las dos partes sientan que están siendo atendidos en sus necesidades. Y algo que es muy importante en tiempos modernos es que este mundo es un mundo de percepciones. Entonces, la percepción que tiene un sujeto es muy distinta a la que tiene otro. Entonces, es muy importante ahí el papel del mediador para tener esta escucha activa en donde ambas partes planteen su percepción, lo que se están sintiendo, cómo se están sintiendo y por qué llegaron a ese punto de tensión. La mediación para la resolución no violenta de conflictos es fundamental para que un conflicto no se vuelva un problema. Y en este sentido, bueno, partimos de la idea que los conflictos son normales, por decirle de alguna forma, cuando hay interacción humana. Y estos no nos deben ni espantar ni escandalizar. Y si sabemos atenderlos a tiempo, estos pueden no llegar a convertirse en problemas y pueden resolver. Y además que se puede aprender muchísimo de este proceso. Para finalizar esta parte de mi intervención, quiero plantear la importancia de formar mediadores y cómo el mediador también está adquiriendo una mirada hacia sí mismo y a su propio comportamiento en el ámbito escolar cuando está en este proceso de formación de mediación. Entonces, hacerlo también de manera explícita e intencionada puede ser muy productivo. Ahí dejo esta parte de mi intervención. Quisiera precisar en esta parte de por qué la mediación escolar es un método de intervención, entendiendo lo que implica el concepto de método, que es una concepción filosófica, una concepción de ser humano, donde, como ya se mencionó, hay una formación en valores y un despliegue de estos. Entonces no puede ser solamente una estrategia de que se lleva a cabo de esta y de otra manera. Si bien hay estrategias para la resolución de conflictos de manera no violenta, si no hay una formación clara de la importancia del ser humano del siglo XXI, donde ya hay un acuerdo que los seres humanos tenemos derecho al disenso, a pensar distintos, que somos una sociedad plural, diversa, distinta. Entonces, desde esta lógica, la mediación tiene que tener esa concepción de ser humano, donde no se trata de que se desprenda de sus principios religiosos, de sus creencias, como mediador, pero sí, en el momento de hacer la mediación, tiene que tener claro que las personas en conflicto, las personas que tienen algún punto de tensión, tienen derecho a ser distintos, tienen derecho a ver el mundo de manera distinta y donde su trabajo consiste en hacer preguntas inteligentes,
de poner la situación de ambas posturas para que las personas en tensión puedan llegar a unos acuerdos, a comprometerse, a ubicar desde sus propios referentes. Entonces, esa parte me parece fundamental. Gracias. Bueno, yo quiero enfatizar en dos cosas. Primero, en la escuela como institución educativa tiene que tener claro bueno, suscribo que es importantísimo tener un programa, un plan de mediación y tiene que tener claro para qué sirve. Y también debe tener siempre presente que la mediación tiene sus límites. Un mediador, uno no puede trabajar, intervenir en situaciones de relaciones asimétricas. No puede intervenir, digamos, no es mediación cuando el problema es entre un maestro con sus alumnos, por ejemplo, ¿no? O de padres con algunos alumnos. Esa es otra situación. Y que el mediador no propone decisiones concretas, ofrece herramientas, ofrece elementos, tiene una escucha activa o hace propuestas inteligentes donde las partes puedan intervenir. Y en esa lógica, bueno, me voy hacia las herramientas que ya se ha mencionado para no repetir. A mí me parece que, decía yo hace un rato, la importancia de esta formación en valores por parte del mediador, sobre todo en el respeto y el aprecio por la diversidad, en la tolerancia, que en estos tiempos es fundamental, en la igualdad y sobre todo ahora con la educación a distancia hay que fortalecer mucho la claridad sobre la importancia de respetar la equidad. Y entonces, si en un equipo que se conforma con niñas y niños que tienen diferentes condiciones y diferentes oportunidades y herramientas para acceder, por ejemplo, a información, conectividad y esto, en una situación de conflicto, el mediador tiene que tener muy claro esto para poder devolverles preguntas a las partes en conflicto y puedan entender esta parte de la inequidad que representa, bueno, un país tan desigual como el nuestro. Y por último, para los centros educativos es importante que tengan un plan de mediación, que le den seguimiento y que hagan una valoración de los aciertos y donde incluso la persona que le da seguimiento a ese plan puede también aprender mucho durante el proceso.